siempre se ve reflejado en los servicios. El año pasado fue un año complejo, donde el intendente al comienzo del año, cuando empezó la pandemia, no se sabía qué iba a pasar, no se sabía cómo había caído la recaudación, tanto provincial como municipal, y debía ser cauteloso y debía cuidar los recursos de la ciudad, y es así lo que hizo durante todo el año. Prioritar, lógicamente, el tema sanitario, que se fue manejando con mucho cuidado y cautela, prioritar el trabajo de los juninenses y además cuidar los recursos municipales. Eso es lo que hace el intendente desde el día 1 de su gestión, y más aún el año pasado, que fue un año complejo. De ninguna manera, o sea, siempre que el aumento, la actualización de tasas tiene que ver meramente con una cuestión también de inflación. Lógicamente la Argentina el año pasado ha tenido un 40% de inflación. Este año se prevé inclusive se prevé muchísimo más aumento de la inflación, y calculemos que el año pasado, con las tarifas planchadas, con todo parado, hubo esa inflación. Este año ya empezamos con aumento de patente, el monotributo aumentó un 40% de golpe y demás. No se ve un año bueno en ese sentido, entonces el intendente debe prever esas cuestiones para poder tener los recursos para sostener la ciudad. Como te venía diciendo, una ciudad que, si bien la oposición dice que tiene menos servicios, al contrario, como te nombré hace un ratito, el transporte público es un servicio nuevo de la ciudad, donde el municipio sigue poniendo dinero de todos los juninenses para sostener el transporte público. Ese es un claro ejemplo de que hay más servicio y mejores servicios. Por último, Manuel, y no es tu área específicamente, pero a lo mejor podés darme una respuesta respecto a cómo está la recaudación. Si el año pasado, que fue un año tan complejo en lo económico, por lo que todos ya sabemos, si se resintió la recaudación, y en tal caso, ¿qué se prevé para este? La recaudación al principio, cuando comenzó la pandemia, había caído muchísimo, porque lógicamente la incertidumbre, que no se sabía, los vecinos tampoco sabían lo que iba a pasar, cayó muchísimo, y después se fue acomodando, y terminamos el año más o menos, con un poco menos, pero más o menos normal, como todos los años. Lógicamente hay sectores como seguridad e higiene, donde el intendente tomó la medida de reducir, y en algunos casos hasta el 100% de seguridad e higiene. En esos sectores obviamente la recaudación cayó, pero en general, porque está bien, para acompañar al comercio y acompañar a las industrias que la estaban pasando mal, pero en general se sostiene. Y lógicamente creemos que va a ser un año difícil nuevamente, por lo que te decía, por la inflación y demás que está teniendo el país, pero lo que vemos que siempre el vecino, si bien siempre hay alguna cuestión cuando se actualizan las tasas, alguna cuestión puntual y que lo debemos atender lógicamente y dar respuesta, pero lo que vemos que el vecino en general paga las tasas porque sabe que se ven en mejoras para la ciudad. Y lógicamente hay muchos vecinos que no las pagan, que nosotros siempre incentivamos a pagarla. Por ejemplo, hay sectores que tienen descuento por los jubilados, que tienen descuento, si tienen una mínima tienen el 70% de descuento en las tasas, si tienen dos mínimas tienen el 50%, o sectores más vulnerables que también tienen descuento y demás. Y bueno, se le busca la vuelta de incentivar esos sectores para que paguen y para que colaboren con las tasas para la ciudad.